Bueno, como sabrán, el día de ayer hubo un foro donde se debatió sobre la reforma al Poder Judicial y estuvieron todos los integrantes de la tremenda corte, algunas participaciones verdaderamente nefastas, ya sabrán, en el caso de Lenia Batres, las burradas que fue a decir, también obviamente Yasmín Esquivel. Debería ser requisito, y eso no lo dice la ministra Pirata, el no plagiar las tesis, eso debería ser requisito para poder ser ministro de la Suprema Corte, pero pues ya ven que a ellos no les interesa mucho. Hubo cosas impresentables ahí, pero creo que vale la pena destacar el discurso de los ministros sobre lo que dijeron cada uno de ellos, además de la presentación del priista de Morena, el que votó en favor del Fobaproa, el que estuvo toda su vida en el PRI, y que ahora ya fue perdonado, y dice que el límite al escuchar a estos ministros va a ser que no pretendan que se modifique la intención que tiene el anélido de la presidencia y Lady Repsamen de que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Eso dice que es el límite. Yo no entiendo entonces para qué demonios el foro, ¿no? Bueno, Jorge Mario Prado Rebolledo dijo, el ministro, dijo que los concursos y los mecanismos de selección de jueces y magistrados son adecuados para la carrera judicial. Dijo que la elección de más de 1,600 juzgadores podría generar un desajuste importante en el funcionamiento de los procesos judiciales y sugirió que la elección se haga de manera escalonada, sustituyendo las plazas que sean necesarias. Luego estuvo ahí Lenia Batres, ministra palera, que sostuvo que el Poder Judicial tiene las puertas cerradas al pueblo y abiertas al tráfico de influencias, como en la secta, más o menos. Se pronunció a favor de todos los puntos que incluye la reforma judicial y propuso limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución. Les quiere mochar las manos. Como lo ha defendido en la Corte, la ministra corrupta, la burra esta, pidió limitar las interpretaciones y resoluciones para que el tribunal no pueda revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado. La ministra palera corrupta se pronunció por eliminar el criterio de supremacía judicial y defendió la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. ¿En serio dijo equilibrio de poderes cuando se está tratando de someter a este tercer poder? Dios mío. En fin, pero bueno, los adoctrinaditos se tragan el cuento, no entendieron ni lo que dijo. José Luis Alcántara Carrancá dijo que la reforma no va a solucionar los problemas y consideró que se pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial. Afirmó que no es momento de negar lo que está ocurriendo, por lo que propuso que entonces haya mecanismos para evaluar a los jueces que sean electos, y consideró que la elección de funcionarios judiciales politiza los nombramientos, algo que es muy evidente. Ahí está el ejemplo de Bolivia. Javier Lainez dijo que hace 30 años se apostó por la carrera judicial para privilegiar las capacidades de funcionarios judiciales. Se negó a reconocer que el sistema solo haya generado corrupción y reseñó sentencias que han protegido los derechos humanos. Reconoce que el Poder Judicial no ha tenido la capacidad de comunicarse con la sociedad, aunque también lo atribuyó a la actitud que tienen los jueces de solo hablar mediante sus sentencias. Dijo que la elección de jueces puede agravar los problemas que ya tiene el Poder Judicial, pues los ganadores están comprometidos con el electorado, cuando la obligación de un juez es el ser independientes. Yasmín Esquivel, la ministra pirata, se pronunció en favor de la elección de jueces y ministros mediante un proceso escalonado que sustituya a los funcionarios que vayan dejando los cargos. Pidió un proceso que garantice las competencias y la honestidad de tal forma que las elecciones les den legitimidad. Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro, dijo que un mal diseño del Poder Judicial podría generar una subasta de jueces y magistrados. Se pronunció por mejorar el sistema de méritos que ya existe. Propuso reforzar la profesionalización judicial, además de garantizar la estabilidad laboral, sancionando únicamente a jueces con criterios objetivos y técnicos. Defendió también la necesidad de un pago justo y retiro digno para atraer y retener el talento jurídico. Loreto Ortiz, y fíjense, ella es ministra palera de López, pero dice que no hay un modelo ideal de jueces, aunque estableció que se debe evitar que se imponga un matiz político que afecte su independencia, esto es, que se vote. Se pronunció por mantener criterios objetivos de capacidad y de no discriminación. Es ministra palera de López. Margarita Ríos Farjat dijo que esta reforma no se enfoca en poderes judiciales locales. Sostuvo que una buena
reforma debe estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no desarreglar lo que ya funciona, ser económica e implementarse con sencillez. Se pronunció también por fortalecer los poderes judiciales locales, haciendo obligatorios los exámenes para elegir a los jueces que podrían ir ascendiendo después a magistraturas. Propuso integrar a los ciudadanos a salas constitucionales locales y jueces mediadores que ayuden a solucionar los problemas vecinales. Luis María Aguilar pidió no descuidar a los poderes de justicia de los estados, donde hay gobernadores que imponen magistrados, y recordó que la elección de ministros ya se había propuesto en 1917, pero se determinó en aquel momento que no era lo más conveniente. Dijo que de prevalecer la independencia de los jueces, sin importar el mecanismo mediante el que sean electos, sería lo más conveniente. Esto es lo que dijeron los ministros. Fue una interesante ponencia, aunque es un poco largo el video, más con estos 5 minutos 6 que estoy tomándome yo, pero vale la pena que escuchen lo que explican los ministros, para que entiendan cómo la propuesta que están haciendo de votar por jueces, magistrados y ministros es una locura, no tiene ni pies ni cabeza. Derivada de las iniciativas presentadas por el presidente López Obrador, en consistencia con el mandato que él recibió, una de ellas es la reforma al Poder Judicial. Vamos a darle cumplimiento expreso al mandato popular, que no quepa la menor duda, porque es el mandato que nos dieron a las legisladores y legisladoras en el Senado de la República, en Cámara de Diputados y en más de 2/3 de los congresos locales, el pueblo de México. Pero hay voluntad política de Claudia Sheinbaum, de nuestro movimiento, de ampliar el Parlamento abierto, expresamente con relación a la reforma del Poder Judicial, pero también con toda honestidad y de manera enfática manifestar cuáles son para nosotros los irreductibles que nos planteamos, derivado de ese mandato popular al que no podemos ni mentir ni traicionar. De tal manera que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben de estar sujetos a la voluntad popular. Como lo dijo bien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el senador Ricardo Monreal, estamos dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente. También manifestamos como irreductible que estamos nosotros dispuestos a mantener, preservar los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial, porque son derechos adquiridos que nosotros no pretendemos ni vamos a vulnerar. Toda la parte instrumental, técnica, estará sujeta a criterios de idoneidad y legitimidad y elegibilidad de quienes se postulen, que nos permitan, como bien dijo la presidenta de la mesa directiva en Cámara de Diputados, garantizar el derecho que tiene el pueblo de México constitucionalmente a una justicia pronta, expedita y gratuita, y garantizar el disfrute y protección de los derechos de las y los mexicanos. Distinguidas invitadas e invitados, compañeras y compañeros, he recibido invitación y agradezco sinceramente esta oportunidad para expresar mi opinión personal en relación con la llamada reforma judicial, vinculada con 2 enfoques específicos: ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? El Poder Judicial Federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial
consagrado en nuestra Constitución, e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición, en donde solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación. En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal. También en esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina, recibe las denuncias de posibles actos de corrupción, así como de posibles faltas administrativas cometidas en el desempeño de las funciones, y se encarga de realizar las correspondientes investigaciones y, en su caso, de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente. Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción, no la regla general. No obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos, y eso nos lleva al segundo eje de estos diálogos, es decir, ¿cuál es el poder judicial que queremos? Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto directo de la ciudadanía. Independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege, ni la independencia y autonomía de los tribunales federales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales, en los que, como todos conocemos, se encuentran procesos judiciales en trámite y corren cotidianamente plazos para definir en distintos supuestos la situación jurídica de las personas que acuden a ellos. Por lo anterior, me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos. Estimo que de esa manera se reducirá la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios del Servicio de Administración de Justicia Federal. En otro orden de ideas, quisiera mencionar que las funciones que se asignan al Tribunal de Disciplina Judicial, cuya creación se propone, implicaría que un solo cuerpo de juzgadores pudiera actuar a la vez como fiscal y a la par como instructor y juez. Además de que las causas que se prevén para sancionar a las personas juzgadoras en la iniciativa, por su amplitud y ambigüedad, podrían interferir con la independencia judicial, lo que estimo debería reflexionarse. Finalmente,
Me permito mencionar que la reforma que se propone debe poner especial cuidado en relación con los derechos laborales de las y los juzgadores que podrían ser sustituidos con motivo de su entrada en vigor. Las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de jubilación y retiro considero que no deben ser eliminadas, a fin de proporcionar una culminación de la función digna a quienes hemos servido en el Poder Judicial de la Federación. Para concluir, y hablando en nombre propio, pero con la certeza de que es un sentimiento compartido entre quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, estaremos, como no puede ser de otra manera, a lo que determine el poder reformador de la Constitución. Pero reiteramos que seguiremos sirviendo desde la Judicatura, defendiendo con honor y con dignidad a la Constitución, a las instituciones que derivan de ella y los derechos humanos que protege y que dan sustento al Estado de Derecho, a la República y a nuestra democracia. Muchas gracias. Expresar una postura sobre la iniciativa de reforma a título estrictamente personal, como fue solicitado. Consciente que he llegado al pináculo de mi carrera, entenderán ustedes que no es una ambición personal el motivo de mi actuar, pero sí la firme convicción de que la unidad nacional se alimenta de la diversidad de opiniones. Hay un reclamo innegable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual, y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales. Considero que, de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos. No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa. Se pretende modernizar a todos los poderes judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, de transparencia y de responsabilidad pública. Esos son objetivos loables y son apremiantes. La pregunta que debiéramos formular es: ¿cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos? Para dar respuesta, me pronunciaré sobre dos puntos medulares: la votación popular y la separación de la Corte y el Consejo. Por el tiempo conferido, me centraré exclusivamente en el régimen aplicable a magistrados y a jueces federales, porque considero que deben recibir un trato diferenciado y mucho más deferente y protector que el que tiene las ministras y los ministros. Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo. Lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres poderes de la Unión. Aquí veo dos problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia. Estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político. El segundo problema: la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados. Por eso debemos de preguntarnos:
¿Qué papel queremos que cumplan en la función judicial el voto popular? ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito? Si se ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo mediante el mérito, mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes. En otro aspecto, la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes puede fortalecer la rendición de cuentas. Ahora bien, para que el Tribunal de Disciplina pueda tener una incidencia real sin menoscabar la independencia de las personas juzgadoras, es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la Escuela de Formación Judicial. Señores legisladores, salgamos de la lógica punitivista, pues un tribunal disciplinario integrado por 5 magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de 1,600 personas juzgadoras. Cerremos las puertas, sí, a la corrupción desde la formación de los integrantes de la carrera judicial. Estas propuestas parten tanto de los objetivos como de los medios elegidos por la iniciativa. Busquemos entablar un diálogo constructivo, un diálogo abierto, un diálogo desinteresado, pero un diálogo realista en donde el punto de llegada sea la mejora y el perfeccionamiento de los poderes judiciales que demandan y esperan los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a las y los legisladores presentes, a mis compañeras y compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todas las personas asistentes y en especial a todo el público que sigue con particular atención e interés el desarrollo de estos diálogos nacionales relativos a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Me honra ser parte de este proceso de diálogo o intercambio, a la vez que reconozco ampliamente los esfuerzos institucionales que dan cauce a los aportes que viertan en estos espacios las personas legisladoras, los académicos, los servidores públicos, las juzgadoras, así como la sociedad en general. La iniciativa con proyecto de decreto en materia de reforma al Poder Judicial, documento base para estos diálogos, incluye aspectos tan variados y relevantes como la modificación a la composición y funcionamiento de la Suprema Corte, la creación de un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial, así como la elección directa de las y los juzgadores de todos los niveles. Sin embargo, dado el tiempo y la naturaleza de este espacio, me enfocaré en los mecanismos de selección de quienes integran los más altos órganos del Poder Judicial de la Federación, particularmente de la Suprema Corte de Justicia, dado su rol como tribunal constitucional. Los tribunales constitucionales se han afianzado como actores decisivos para consolidar los esquemas de protección de los principios fundamentales contenidos en las normas supremas. Por ello, diversos aspectos asociados a estos y al propio constitucionalismo contemporáneo son objeto de numerosos debates y enfoques críticos a lo largo del mundo. Por ejemplo, el papel que desempeñan dentro del sistema político, la naturaleza y alcance de sus mecanismos de control judicial, su diseño y facultades o los sistemas de selección de sus miembros. Si un tribunal constitucional o Corte Suprema se erige como el órgano judicial de mayor jerarquía, con la función de interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental, es comprensible
que una de las principales inquietudes de la sociedad se centre en la forma en que estos se integran y en los mecanismos que garanticen a la población el adecuado desempeño de sus funciones. Es fundamental tomar como punto de partida que los estándares internacionales no establecen un modelo ideal o deseable de selección de jueces, al ser una materia que corresponde al ejercicio soberano de cada Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, que no le corresponde indicar cuáles son los órganos que deben intervenir en un procedimiento de selección de las y los operadores de justicia, ya que es una materia que escapa de su competencia. Por el contrario, este órgano ha señalado que lo más relevante para cualquier procedimiento de selección es que desde una perspectiva sustancial y con independencia de que se elija un mecanismo de designación directa o indirecta, deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político, afectando así la convicción de los justiciables. De ahí la importancia de uno de los objetivos centrales de estos diálogos, reformar el Poder Judicial a fin de que su conformación y actuación cuente con el respaldo y con la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones. Dentro del sistema interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país, estos siempre deberán contar con criterios objetivos de selección basados en mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones. Como señala en su informe la Comisión Interamericana que mencioné, es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia. Sin embargo, los procesos deben asegurar como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional. Lo más deseable a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma del Poder Judicial a las personas justiciables. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias, muchísimas gracias por este ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre poderes. De verdad se aprecia. Coincido que efectivamente el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución en dimensiones enormes y de enorme complejidad, somos más de 50,000 servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas. Hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, con
competentes que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los 9 años que tengo como ministro cada uno de los circuitos. La jueza de Chihuahua, que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida. Los jueces en Tijuana, que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año. El juez de Oaxaca, que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental. La jueza de Tlaxcala, que reconoció el acoso laboral de las trabajadoras. Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos está alejados de la sociedad, como no lo está también el ejército ahora de jueces capacitados, especializados en el nuevo sistema oral y de justicia laboral que votado por esta soberanía y por cierto que se está convirtiendo en un modelo en América Latina. Estamos hablando de 1,647 personas juzgadores que cesarán en su cargo y su posible reingreso y posteriormente su prórroga o ascenso estará sujeto a sus aptitudes para comprometer, para hacer campaña y buscar el voto, aun y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas. Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse. Y menciono una y reconozco la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero por favor no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia. Es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que solo habla por sus sentencias. Bueno, ya nos dimos cuenta que esto hoy en día no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes. Pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector. Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Esa es la esencia. El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y el conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral? Permítame hacer una comparación con la carrera magisterial. No se eligen a las maestras y a los maestros. Estos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción de vida. Ya no menciono a los demás puestos del sistema de carrera judicial. Más de 30,000 oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse y concursar para llegar a ser juez y en un futuro magistrados. Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifique antes o se confirme la experiencia que pudieran tener. Señoras y señores legisladores, entiendo que tendremos oportunidad en los foros, que son foros temáticos, de analizar la experiencia en otros países. Entiendo la minoría
que han optado en casos muy específicos por un sistema de elección. Los discutiremos de manera puntual. Pero yo les pido, y estoy seguro que lo harán, así ha sido esta invitación amplia, que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados, porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realiza su labor cotidiana, por qué el rezago, ¿sí?, que tanto daño hace, cuál es la carga de trabajo, cómo son las evaluaciones. Yo estoy seguro que tendremos mucho que aportar en esos puntos. Yo por lo pronto no tengo sino darle las gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los legisladores, compañeros expositores y público en general presente en este honorable Congreso de la Unión. Agradezco y reconozco el esfuerzo de todas las bancadas de esta legislatura que han convocado a este Parlamento Abierto Nacional para analizar y discutir la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente de la República. También agradezco de manera especial la invitación del diputado Juan Ramiro Robles Ruiz, presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales, para expresar mi postura en este foro denominado ¿Qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos? Hemos sido convocados para discutir los méritos de una reforma constitucional que pretende reformar a los 33 poderes judiciales del país, tanto el federal como los locales. En estos breves minutos me enfocaré en la independencia judicial y su importancia en la economía nacional. La independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico. La independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia. ¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es. Cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa. Una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico. Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios. Asumiendo que el poder reformador de la Constitución decide instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados. La incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas. Si el contribuyente optara por el modelo de elección directa de jueces, deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios. Las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar. La percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico a largo plazo. Los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible. Personalmente, considero que, y esto es sugerencia, que lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya tenemos.
El sistema meritocrático bien implementado es superior porque los jueces seleccionados por mérito tienden a tomar decisiones más consistentes y previsibles para ascender en la carrera judicial. Si la decisión del constituyente es cambiar el modelo a uno de elección popular, la eventual reforma constitucional, a mi juicio, debe de incluir los siguientes remedios a problemas ya presentes y que podrían agravarse con la eventual reforma. Primero, profesionalización de la función judicial. Se debe mantener la profesionalización de la función mediante capacitación permanente con una escuela judicial autónoma. Esto garantiza que la función judicial siga siendo técnica y jurídica. Segundo, garantía de estabilidad en el cargo. La función judicial es una vocación de vida. Se deben revisar y fortalecer las garantías de estabilidad en la función, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes. La estabilidad evita intromisiones y permite que la función judicial sea predecible. Además, solo se debería sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos, lo cual hace usar criterios subjetivos o arbitrarios mata la independencia judicial. Remuneración justa y un plan de retiro digno. Una remuneración y un plan de retiro digno garantiza el diseño óptimo para atraer y retener el talento jurídico más calificado, lo cual asegura estabilidad y continuidad del sistema judicial. Profesionalización de los litigantes y fortalecimiento de las defensorías públicas. Se debe asegurar que los litigantes, privados y públicos, sean profesionales de estatura ética y profesionalismo mediante exámenes de conocimientos y sanciones por faltas a la Administración de Justicia aplicadas por el órgano de administración del Poder Judicial. En conjunto, deben fortalecerse las defensorías públicas para los más necesitados. Revisión de los poderes judiciales locales, replicar las garantías de independencia a nivel local y establecer un porcentaje presupuestal fijo en las constituciones locales destinado a los poderes judiciales locales. Esta propuesta también debería ser considerada para el Poder Judicial Federal. Y por último, fortalecimiento del arbitraje. Dado que existe riesgo de que la reforma genere costos y barreras de entrada al mercado, se debe plantear una alternativa a los tribunales. La alternativa es el arbitraje. Cualquier reforma que pretenda fomentar el crecimiento económico con inversión extranjera a largo plazo debe incluir garantizar la ejecutabilidad de los laudos arbitrales, así como la eliminación de las reglas que obstaculizan el fácil acceso al arbitraje. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia.
hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad.
Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. Gracias, ministra. Vamos ahora a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara. Buenas tardes, ministra. Adelante con su mensaje. Señoras y señores legisladores, agradezco a ustedes la posibilidad de participar en este ejercicio democrático que implica el análisis de reformar nuestro Poder Judicial. Creo que nadie duda que es un imperioso deber de nuestro tiempo efectuar los cambios que requiere esta importante función de impartir justicia para recuperar la confianza ciudadana. El mandato de las urnas es claro. No podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social. Hoy nos tiene esa realidad social aquí sentados. Esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios y, entre otros, no puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida entre varias que permitan recobrar la confianza en sus juzgadores. La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa. Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa, que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Ello permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todas las personas juzgadoras federales que cubran los cargos a partir de ahora para lograr la renovación total y de manera paulatina. Queremos jueces de excelencia y con legitimidad social. En este contexto, siendo plausible democratizar el acceso a la titularidad de los cargos del Poder Judicial de la Federación, todavía enfrentamos un reto mayor. Consiste en mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constituidos e inclusive con relación a los otros poderes fácticos o económicos. Ambos atributos, independencia y autonomía, son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países libres. Son las cualidades que nos garantizan a todos, mujeres y hombres, a quienes viven en la pobreza, la riqueza o la clase media, así como extranjeros y mexicanos, que la legislación nacional, que se aplicará libre de toda atadura ideológica o política,
y que quienes decidan emprender cualquier actividad productiva o comercial, así como se les exige respetar el marco legal aplicable, de ese mismo modo se les solicite también y se les proteja en un orden jurídico que brinde la protección suficiente a través de sus autoridades y jueces. Para evitar esto, que se dé interpretaciones arbitrarias, lo que debemos es generar seguridad jurídica. El Poder Judicial de la Federación ya cuenta con un amplio capital humano de personas juzgadoras cuyo acceso al cargo pasó, como se ha dicho aquí, por cursos de especialización, evaluaciones, concursos de oposición y que resuelven casi más de 1.500.000 asuntos anualmente en sus diversas materias. Hoy el reto que tenemos es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo entre la elección directa como fue el mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos, asegurar el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras en beneficio de los justiciables y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable. Acorde al mandato expresado por la mayoría de los ciudadanos, me permito entregar a esta honorable soberanía mi propuesta, que como elementos esenciales contiene 7. La elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial. La sustitución progresiva de juezas, jueces, magistrados y magistradas. La garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles de juzgadores que van a participar. El respeto a los derechos laborales de todas y todos. La observancia a la paridad de género, los jueces cercanos a la gente y la justicia para todas las personas por igual. Señoras y señores legisladores, un poder judicial fuerte y con respaldo popular es indispensable para el Estado de Derecho, para la democracia, para garantizar la justicia y para que sirva y sirva bien al pueblo de México. Gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Distinguidos integrantes del Poder Legislativo, Poder Reformador de la Constitución, compañeras ministras y compañeros ministros, integrantes del Poder Judicial de la Federación, muy buenas tardes a todos. Agradezco la amable invitación de la Cámara de Diputados a través de su distinguido presidente, el diputado Robledo, a este encuentro entre personas que aspiramos a mejorar responsablemente el sistema de justicia para que siga brindando estabilidad y confianza en el porvenir. ¿Qué poder judicial tenemos? Para responder es indispensable explicar pacientemente a la sociedad que hay poderes judiciales locales y un poder judicial de la Federación y que son distintos entre sí, profesionales los dos. Luego hay que recordar que existen tribunales en materia agraria, administrativa y laboral y que no están siendo integrados en la reforma. Además, debe reconocerse que México enfrenta a una dura y añeja realidad. Y es que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda, de atención a víctimas, como parte del sistema de justicia, donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la iniciativa de reforma. Espero que lo sean. ¿Qué poder judicial queremos? Respetuosamente considero que una buena reforma legislativa debe tener 4 características. Primera, estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no según la ilusión, sino según la realidad. Segunda, no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera, ser económica. Cuarta, implementarse con sencillez. Con ese pragmatismo, opto por compartir algunas ideas mínimas. Primer tema, fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados. Los estados son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos. Sería de gran beneficio para la gente de cada estado que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados revisaran en apelación y fueran
jueces ascendidos, con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local. Bastaría una reforma al artículo 116 constitucional, utilizando adicionalmente incentivos fiscales para adoptar mejores prácticas y dotar de estabilidad financiera a la justicia local. Las disponibilidades de recursos con las que cuentan los estados al cierre de los ejercicios, integrados por recursos federales etiquetados, regresan a la TESOFE, pero en lugar de justificar desequilibrios financieros para su retención por parte de los estados, los recursos pueden asignarse al fortalecimiento de los sistemas judiciales locales, según las reglas que deriven del artículo 116 constitucional. Ahí están los recursos. Solamente se reorientan los incentivos. Eso nos lleva al segundo tema: fortalecer a la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación para que pueda capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales, de las fiscalías, de las comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y procuradurías para la defensa de los menores, entre otros. Los estados no gastarían en profesionalizar, lo haría la Escuela de Formación de larga trayectoria y probados resultados. Esto elevaría la calidad de la burocracia e incluso podría certificar a la abogacía, cristalizando el añejo ideal de colegiación obligatoria y de paso certificar escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas patito. La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión. Tercer tema, este responde a una preocupación. Se opina que falta dimensión social en la judicatura. Yo creo que no, pero siempre es posible mejorar. Se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la Escuela de Formación facilite que futuros jueces incluyan un año de servicio social jurídico no gratuito en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas, donde hay infancia maltratada, donde tanta falta hace. Pero la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar, para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social. De por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social. Necesitamos preservarlos. Esto se relaciona con el cuarto tema: clínicas de asesoría jurídica gratuita, que la Defensoría Pública lleve a cabo con universidades a fin de que jóvenes abogados, de la mano de la abogacía profesional, brinden ayuda legal en zonas marginadas. Si un adulto mayor va a prestar dinero, que lo documente. Si una mujer renta su vivienda, que lo formalice. No solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos. Esta, por cierto, es una idea que quedó en el tintero de las desarrolladas en el Plan de Nación del presidente López Obrador. Es lamentable que no se haya llevado a cabo. Quinto tema: que los poderes judiciales locales cuenten con jueces mediadores, que serían electos por voto popular de sus vecinos, dada la proximidad, y que les ayudarían a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos. En fin, facilitaran la vida municipal, porque serían mediadores y gestores. Esto impulsaría la cultura de la mediación, del arbitraje, de la resolución de controversias de manera sencilla y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional y la agobiante estadística, y con esto el retraso de la justicia. Finalmente, sexto tema: mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial de forma pedagógica, a fin de que la gente conozca ese quehacer y pueda verdaderamente participar en mecanismos de justicia abierta sobre cómo alcanzar el ideal de justicia. Si pensamos con generosidad, surgen ideas creativas, útiles y realistas. Desde un enfoque desconfiado o egoísta, no surge nada verdaderamente valioso ni transformador.
Procuramos servir a México con responsabilidad y lo mejor de nuestras capacidades. Y no perder esto de vista abona a una sociedad más serena y humanista. Y finalmente considero conveniente tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida. Se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que se menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual, especialmente de quienes tienen menos. Esta generación de mexicanas y mexicanos debe saber que cuenta con instituciones sólidas, republicanas y democráticas, resultado de nuestra historia y del esfuerzo de nuestros antepasados. Tan es así que aquí estamos en un esfuerzo interinstitucional de diálogo democrático y además en respetuosa colaboración entre poderes. Razón para estar contentos por estar haciendo lo correcto. Muchas gracias.